Para resolver este ejercicio, lo primero que debes hacer es identificar el tipo de relación estequiométrica que está ocurriendo en la reacción. Si te piden un dato en gramos y te dan un dato en gramos, la relación estequiométrica es masa-masa. El segundo paso para resolver el ejercicio es verificar que la reacción esté balanceada. Está balanceada cuando tiene coeficientes. Vemos que esta reacción tiene los coeficientes 2, 3, 2 y 4. Si no tiene coeficientes, tú la debes balancear. Conoces por lo menos dos métodos de balanceo, por tanteo o por redox. El tercer paso es identificar cuál es tu dato y cuál es tu incógnita. Recuerda que una reacción química tiene reactivos y tiene productos. El ejercicio te pregunta cuántos gramos de metanol se necesitaron para obtener 45 gramos de agua. En la primera reacción se usa metanol y oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Los dos primeros son reactivos y los dos últimos son productos. El metanol es la incógnita, por lo tanto coloca una X debajo de la fórmula de metanol y los 45 gramos de agua serán la base de cálculo. Escribes este dato debajo de la fórmula del agua. El dato que te proporciona el ejercicio siempre será la base de cálculo. Esto siempre y cuando solo te proporcionen un dato. En el video de reactivo limitante te indicaré qué es lo que procede cuando te proporcionan dos datos. Como ya sabes que se trata de una relación estequiométrica masa-masa, debes calcular las masas moleculares solo de la incógnita y del dato, es decir, solo del metanol y del agua. En esta ocasión yo voy a calcular las masas moleculares de todos los reactivos y todos los productos para que veas cómo se realiza este cálculo. Recuerda que para el cálculo de las masas moleculares debes multiplicar el peso atómico de cada elemento por el número de átomos de dicho elemento y al final debes sumarlos. Aquí está la masa molecular del metanol, donde yo tengo que multiplicar la masa atómica del carbono por el número de átomos de carbono, que es 1, y esto me da 12. Posteriormente sigue el hidrógeno, que pesa 1 gramo sobre mol, y esto lo multiplico por 4 porque en la fórmula del metanol hay 4 hidrógenos. Y por último el oxígeno, que tiene una masa atómica de 16, y esto lo multiplico por 1, lo cual me da 16. Sumo estos valores y la masa molecular del metanol es de 32. Lo mismo hago con la masa molecular del oxígeno, cuya masa atómica es de 16 y lo multiplico por el número de átomos de la fórmula. El oxígeno es diatómico, por lo tanto lo multiplico por 2 y esto me da 32. Para el CO2, que es el dióxido de carbono, tengo que multiplicar la masa atómica del carbono, que es 12, por 1, porque en la fórmula solamente tengo un átomo de carbono. Esto me da 12 gramos sobre mol. Para el oxígeno, que son 16 gramos por mol, este dato es su masa atómica, lo multiplico por 2 y esto me da 32. Hago la suma y me da 44 gramos por mol. Y para el agua, debo multiplicar la masa atómica del hidrógeno, que es 1, por 2, porque en la fórmula hay 2 átomos de hidrógeno, esto me da 2 gramos sobre mol. Y para el oxígeno, 16 gramos sobre mol por 1, 16 gramos es la masa atómica del oxígeno. Hago la suma y me da de 18. Posteriormente, debes escribir la reacción y colocar debajo de cada compuesto la masa molecular que calculaste, pero multiplicada por el coeficiente. Para el metanol debes multiplicar 32, que fue el valor de la masa molecular que calculaste, por 2. El resultado es 64 y ese valor lo escribo aquí. Para el oxígeno debes multiplicar 32, que fue la masa molecular que calculaste, por 3 y eso me da 96. Para el dióxido de carbono debes multiplicar 44, que fue la masa molecular que calculaste, por 2. 2 es el coeficiente de balanceo y te da 88 gramos. Y para el agua debes multiplicar 18 gramos, que fue la masa molecular que calculaste, por 4 y esto te da 72 y lo escribes aquí. La razón por la que coloqué todas las masas moleculares afectadas por el coeficiente debajo de cada compuesto es para comprobar la ley de la conservación de la materia.
Es decir, la suma de las masas en los reactivos debe ser igual a la suma de las masas en los productos. En este caso, la suma corresponde a 160 en ambos lados. Ojo, esta suma solo se cumple para valores de masa, no para volumen, no para mol. Quizá este cálculo requiere invertir algunos minutos, pero vale la pena que lo hagas para comprobar que tus masas moleculares son correctas. En caso de que la suma no te dé lo mismo en ambos lados, es porque seguramente una de las masas moleculares es incorrecta y debes recalcularla. Esta es la parte donde ocurre el mayor número de errores, así que ten cuidado. Posteriormente coloca tu base de cálculo, que son 45 gramos de agua, debajo de su fórmula. Y ya puedes calcular tu incógnita por una regla de 3 simple. Si por cada 64 gramos de metanol se obtienen 72 gramos de agua, ¿cuántos gramos de metanol voy a necesitar para obtener 45 gramos de agua? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 64 por 45 y dividir entre 72 gramos. El resultado son 40 gramos y aquí está el cálculo, 64 por 45 entre 72. ¿Ok? Y esta es la respuesta del ejercicio. Si en el ejercicio te pidieran los gramos de oxígeno que se necesitan para producir 45 gramos de agua, tendrías que hacer otra regla de 3 simple. Multiplicar 96 gramos por 45 y dividirlo entre 72. Aquí lo tengo, 96 por 45 entre 72, el resultado son 60 gramos y lo colocas debajo del oxígeno. Si en el ejercicio te pidieran los gramos de dióxido de carbono que se necesitan para producir 45 gramos de agua, tendrías que hacer nuevamente una regla de 3 simple. Si por cada 88 gramos de CO2 estás obteniendo 72 gramos de agua, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono tendré con 45 gramos de agua? Multiplicas 45 por 88 y divides 72. El resultado son 55 gramos y lo colocas debajo de la fórmula. Nota que la ley de la conservación de la materia se sigue cumpliendo con los valores que acabas de calcular. Si sumas 44 gramos de metanol con 60 gramos de oxígeno, obtienes un valor de 100 gramos en la parte de reactivos. Obtienes este mismo valor al sumar 55 gramos de dióxido de carbono, que fue lo que obtuviste aquí, con 45 gramos de agua. Este es el mejor indicador de que tus cálculos son correctos y que resolviste el ejercicio correctamente.